extraño este nombre, responsabilidades y privilegios de ser miembro de una iglesia, pero queremos compartir durante todo el mes algunas de estas ideas, responsabilidades y privilegios. ¿Por qué queremos compartir de esto? Porque queremos que cada congregación y cada sede pueda estar más bien fortalecida, ¿verdad?, por los mismos miembros de la congregación, pero también que cada miembro de la iglesia pueda saber de qué se trata este asunto, ¿verdad?, de ser iglesia, de la iglesia de Jesucristo. Y este es algo realmente muy importante. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar esta serie, 4 semanas. Ahora, al hablar de las responsabilidades, posiblemente se nos vayan algunos. Ay, pastor, pero ¿por qué van a dar de baja algunos? No, nosotros no, sino solitos se dan de baja. ¿Por qué? Porque muchas personas en realidad están en la iglesia o en cualquier otro lugar porque no les exige nada. Y cuando hablamos de las responsabilidades de ser miembro de una congregación, van a decir, no, pues mejor sigo en el club deportivo La Loma. Seguramente debe haber algunas responsabilidades ahí. Primero, pagar, ¿o no? Sí, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas. Entonces, bueno, vamos a estar hablando durante este mes de estas responsabilidades. Si alguno de ustedes dice, uy, no, yo mejor me voy, nomás espérese a que termine las 4 predicaciones, ¿no? Ya por lo menos en el mes, ya después usted dice, yo mejor me voy. Aunque seguramente en otros lados le van a decir más o menos lo mismo. Porque a final de cuentas, mire, de Ágape somos como unas 35 congregaciones cristianas y muchos de los pastores de ahí, ¿verdad?, me piden, pastor, ¿de qué estás hablando? Pues de esto, mándame las predicaciones y se las avientan, todas las que doy aquí, les mando el material. Claro, ellos estudian y todo eso y se las chutan también ahí los hermanos, o sea, a final de cuentas donde quieran, ¿no? Pero yo quiero hablar de esto porque también es algo bíblico, si no fuera bíblico. Pero es algo bíblico de las responsabilidades, pero también de los privilegios y el significado de ser un miembro de una congregación. ¿Está listo con 1 Corintios? Dice así la palabra de Dios. Voy a leer del versículo 12 al versículo 27, nada más, del 12 al 27 del capítulo 12 de 1 Corintios. Así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. No olviden eso. Verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con mayor decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo
y miembros cada uno en particular. Hasta aquí. Quiero comenzar con una lectura de un testimonio personal. Les voy a leer algo que escribí, que es un testimonio personal. Es cortito, no se me van a aburrir. Ahora, algunos decían, ¿a poco el pastor tiene testimonios personales? Pues sí, bastantes, de mucha gratitud a Dios, también de cosas que Dios ha hecho en mi vida. Pero tiene que ver con mi relación con la iglesia y preferí ponerlo por escrito. Dice así: en 1979, o sea, ya soy desde antes de 1979, entré en contacto por primera vez con la iglesia cristiana de manera más consciente. Sabía que había otras iglesias, pero no las conocía. Mi primera impresión de la iglesia fue la de un grupo de personas que tenía varias cosas en común, que seguramente tú también, cuando llegaste por primera vez a una iglesia cristiana, pensaste algunas cosas similares. Por ejemplo, yo me di cuenta que le hablaban a Dios como le hablan a cualquier persona, que igualaos. Pero así me di cuenta, o sea, le hablan a Dios como si estuviera a su lado. Bueno, está a su lado, pero eso fue lo que aprendí. Segundo, estudiaban un libro, la Biblia, y eran bien raros, de algo no. Pues ¿a cuál iglesia fue? A una muy parecida a esta, aquí a unas cuantas calles. Yo cuando los vi la primera vez dije, ay, qué gente tan extraña. Le voy a decir por qué. Primero, porque hacían cosas que yo nunca había visto hacer, nunca. Por ejemplo, dar dinero, y cada semana. Y eso nunca lo había visto. Cuando llegaba el fin de año, ¿verdad? Nosotros íbamos a la misa de gallo que nos llevaba mi papá, que era la única vez que íbamos a la iglesia en todo el año, ¿verdad? O sea, no íbamos, no nos llevaban, íbamos a misa, ¿verdad? Y mi papá siempre me daba un dinero, ¿verdad? Para que yo fuera a buscar al sacerdote de la iglesia La Divina Providencia, ahí en la calle de Carranza, porque éramos allí cerquita de ahí, ¿verdad? Y íbamos a esa iglesia cuando íbamos una vez al año. Y a darle una ofrenda en la mano al sacerdote. Había dos allí, porque era iglesia grande, ¿verdad? Una estaba el padre, así se apellidaba, el padre Madrazo. Era de San Miguel de Allende. Y había otro, ¿verdad?, que vivía también ahí en la colonia del Valle donde vivíamos. Tenía él una hermana que le vendía ropa a mi mamá. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y la cosa es que ahí pues era una vez al año. O sea, no estaba acostumbrado a que cada semana se levantaran las ofrendas. O sea, que dieran. Y como no íbamos, cantar canciones, desentonado y todo, pero cantamos, ¿verdad? Y yo decía, ay, qué raros, estos cantan. Y además asistir cada semana a la congregación. Como me quedé a final de cuentas en la iglesia, aprendí a usar su lenguaje. O sea que saqué todas mis maldiciones que tenía para empezar a repetir y decir el nuevo lenguaje que estaba yo adoptando. Palabras como Biblia, oración. O sea, yo la única oración que me sabía era la de sujeto, verbo y predicado, nada más. En la escuela, pero así como que oración, orar, oremos, nunca. Iglesia, culto, ministro, ministerio, diezmos, ni sabía ni qué era eso, ofrendas, menos, avisos, alabanza, himnos, entre muchas otras cosas. Se convirtieron en parte de mi nuevo lenguaje. Pero había una palabra que aprendí que describiría en lo que yo me convertiría unas semanas después. La palabra hermano. O sea, cuando yo fui la primera vez, veía que todos decían hermanos. Y a mí, Arturo. Pero después de que me entregué a Cristo y me bauticé, me empezaron a decir hermano, ¿verdad? Y a partir de ahí la palabra hermano resultó ser una palabra muy común hasta la fecha. Fui llamado por Dios para servir como pastor de los hermanos. Palabra que más que describir un grupo religioso, describe una relación que en mi caso lleva más de 38 años. La iglesia es una familia cuyos miembros se dicen entre ellos mismos hermanos, sobre todo si no conoces el nombre.
Si te lo encuentras, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo se llama este señor? Que lo vemos ahí en la congregación. Pues no sé, pero tú dile hermano, nadie se ofende si le dicen hermano. Ya, hermano, a lo mejor es hermano de Drácula, o de Satanás, ¿verdad? Pero bueno, hermano, es más, déjame decirte, si no te sabes el nombre de alguien, pues dile hermano o hermana, total, pues, no pasa nada, ¿verdad? Es más, algunas personas que vienen de otro lugar, ¿y cómo se llama el pastor de la iglesia donde estabas? Entonces dice, el pastor se llamaba, y le pregunta a él o a ella, ¿verdad? A su esposa, ¿cómo se llamaba el hermano? ¿Cuál hermano? El hermano de ahí de la iglesia. ¿Cuál de todos? El que predicaba. O sea que a final de cuentas piensan que el hermano que predica era el único hermano que había en la iglesia, ¿verdad? Sería hermano de sí mismo entonces, si fuera el único hermano. Pero hay muchos hermanos. Y los hermanos no siempre han practicado la hermandad que se nos demanda en la Escritura. Pero a pesar de todo eso, decidí servirles en lugar de criticarles. Pues finalmente yo soy un invitado más a la familia de Dios. Primero, a unirme mediante la fe en Cristo y luego a servirles por llamado de Dios. Porque antes que ser pastor, soy un hijo de Dios, o sea, un hermano. En esta hermandad he sido testigo de muchas cosas, desde los más grandes testimonios de fe y fidelidad, como en una ocasión personalmente escuché a un creyente árabe que él mismo describió su tortura casi hasta la muerte por causa de la fe. Ese era mi hermano. Hasta los peores testimonios que me avergonzaría incluso mencionarlos aquí. Además están las acciones que los hermanos han hecho en contra mía y de mi familia. Algunas de ellas están sepultadas totalmente y hasta se me olvidó. Otras de ellas fueron en su momento muy dolorosas. Sí, en manos de los hermanos también se puede sufrir. Con todo y esto, sigo amando y sirviendo a lo que Dios ama y sirve la iglesia de Jesucristo. Pero no todo ha sido sufrimiento, porque entre los hermanos encontré una hermana que me persiguió hasta que me casé con ella. La pastora Patti. Hemos disfrutado juntos y edificado una familia. O sea, éramos hermanos en Cristo. Cuando yo me casé con mi hermana. O sea, la hermana Patti Rivera, ¿verdad? Después es mi esposa. Pero primero fuimos hermanos en la fe. Qué chistoso. ¿Había pensado en eso? Que cuando tú te casaste era tu mujer. Luego se hizo cristiana, tú también. Y ahora además de ser cristianos, también son hermanos. Además de estar casados o de ser esposos. Entre los hermanos tengo a mis mejores amigos. Entre los hermanos nuestros hijos encontraron con quién casarse, gracias a Dios. Y muchos de los hermanos son y siguen siendo una gran inspiración de amor y servicio. Por eso me duele mucho cuando alguien critica a los hermanos. No porque digan mentiras de ellos, porque la iglesia está llena de personas imperfectas, sino porque quienes critican a los hermanos, que a la vez son hermanos, son creyentes desilusionados, que primero tratarán de buscar a otros hermanos que puedan ser mejores de los que hay aquí en Ágape, para después darse cuenta de su error. Donde quiera somos iguales. Ahí van a tener que aprender a amar a los hermanos tal y como son, y lo peor de todo es que algunos prefieren mejor alejarse, y eso los va a llevar también lejos de Dios. Hoy quiero animarles a crecer en el amor, a tener paciencia y a edificar juntos nuestra fe y la fe de otros, pues eso es lo que se espera y lo que espera el Padre de sus hijos. Les exhorto a seguir juntos, pues de todos modos, allá en el cielo estaremos juntos. La iglesia es como el arca de Noé, aquel enorme barco que salvó a los animales que Dios envió y también a la familia de Noé. Seguramente el ambiente dentro de ese barco no era muy agradable. No había aire acondicionado, no había sistema de higiene, de sanidad. Posiblemente había quejas. Con toda seguridad había malos olores y muchas otras cosas peor. Solo imagínese cómo sería en el arca de Noé con los animales allí. Pero también imagínese que a pesar de todo, era mejor estar adentro que afuera, porque afuera estaba el diluvio. ¿Usted qué quiere? ¿Estar afuera o estar adentro?
Al comenzar con esta serie que hablamos de las responsabilidades, voy a hablar también de 6 compromisos que un hijo de Dios debe tener hacia su iglesia. Voy a hablarlos la semana que entra. Hoy solamente es una introducción, pero quiero compartirles de por qué se va la gente de la iglesia. ¿Por qué se va la gente de la iglesia? De hecho, en esta época, enero, siempre es una época donde muchos hermanos aprovechan para moverse de una iglesia a otra. Es posible que a lo mejor alguien de aquí de Ágape ya se hartó de este pastor y dice, mejor me voy a otra iglesia. Es posible, no lo sé. Pero también es posible que tú vengas de otra congregación. Yo quiero decirles cuáles son las razones por qué la gente se va de la iglesia. Las verdaderas. Ay, ¿y a poco hay unas que no son verdaderas? Sí, la gente echa mentiras. Los hermanos. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Primero quiero mencionarles que la gente es libre de irse. Así como es libre de quedarse, es también libre de irse. Esto no significa que ni es permiso para irse, ni tampoco estoy dando ideas, ni mucho menos, ¿verdad? Pero tengo que aclararlo, tengo que decirlo. La gente tiene esta libertad de poder moverse de un lugar a otro. Además, no solamente se lo confiere la Constitución, sino pues Jesucristo mismo también nos dio mucha libertad, o nos ha libertado de otras cosas. La gente es libre de irse, pero quiero aclarar esto. Pero la gente que se va de una iglesia involuntariamente va a herir la iglesia que deja. La va a herir. Pero ¿por qué? Si ya ni siquiera me hablan. Me vine a esta otra congregación hace 3 meses y nunca me han buscado ni nada de eso. Déjame decirte, cuando un miembro de un cuerpo, como una iglesia local, ustedes aquí, se sale de la iglesia, puede ser que a lo mejor las personas no se den cuenta, otros sí, y siempre queda un malestar en el corazón. ¿Qué fue lo que pasó? El otro día me encontré a un matrimonio en otra congregación, me invitaron a predicar a otra iglesia aquí en San Luis. Y yo fui y me encontré a un matrimonio, una familia de Ágape. Bueno, yo pensé que era de Ágape, que había estado en Ágape y estaba allá. Cuando terminó la reunión, yo lo primero que pensé, ¿verdad? Cuando los saludé, pensé que me andaban siguiendo, que no podían vivir sin mí. ¿Verdad? O sea, me andan siguiendo. Ay, gracias por venir, hermano. No. Ya estando ahí, ¿verdad? Platicando con ellos, dije, oigan, ¿qué andan haciendo? No, pues es que vienen aquí de visita. No, ya tenemos 6 meses congregándonos aquí. Viera cómo me dolió. Me dolió porque primero no me di cuenta, y eso me dolió por mí mismo, porque a veces uno no se da cuenta, y a mí eso me aqueja en lo personal. El crecimiento de la iglesia, si algo me duele a mí, es no saber ni qué onda con muchos miembros de la iglesia. Y dice, bueno, ¿y qué quieres saber, pastor? Pues con que los vea ahí los domingos. No me gustaría las cosas que se tienen cuando hay un grupo pequeño, pero este asunto del crecimiento tampoco es una idea mía. Si me explico, eso es algo que Dios hace, la gracia de Dios se manifiesta. ¿Y qué puedo decirles? Yo lo único que voy a hacer es que voy a hacer los locales más grandes y vamos a hacer cambios o lo que sea, porque Dios es el que añade a su iglesia a los que van siendo salvos. Así es la cosa. Mi responsabilidad es hacer los lugares más grandes. La responsabilidad de Dios es lo que Él hace, enviar a la gente. Pero eso me ha dejado una situación ahí de, como que me siento como que perdido con algunas personas, no con todos, obviamente. Entonces me duele cuando alguien se va de la iglesia y ningún pastor se va a acostumbrar a eso. Pastoreamos una red de iglesias que tiene más o menos alrededor de entre 30 y 35 pastores, y ni uno de esos pastores me ha dicho un día que él se alegra porque alguien se vaya de la iglesia. Al contrario, se le salen las lágrimas algunas veces cuando nos cuentan, es que se me fue una persona de la iglesia, y les duele.
Pero no lo digo para que usted tenga lástima o del pastor, ¿verdad? No, usted tiene que trabajar en otro nivel, ¿verdad? No nomás en el asunto de la lástima. Otra cosa que les quiero mencionar es que la gente que se va de la iglesia casi siempre tiene, a ver si me doy a entender con esto, casi siempre tiene dos versiones que dicen por qué se fueron, y esas dos versiones tienen como subversiones. No sé si me entienden. O sea, se dividen en otras versiones más. Dos versiones. Aquí les va. Si la persona se va de la iglesia, vamos a ponerlo así. Si tú estás en la iglesia A y te mueves a la iglesia B, la gente de la iglesia A te va a preguntar por qué te fuiste. Entonces la gente va a decir dos cosas, dos versiones, ¿verdad? O sea, hay una versión que le va a decir a ellos, pero esa versión le va a decir por lo menos, mira, si le pregunto a una persona que asiste a la congregación, oye, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Entonces le va a decir una cosa, va a decir, no, lo que pasa es que ya me tiene harto el pastor de Ágape, ¿verdad? Se cree mucho, además le tengo envidia porque está bien guapo, ¿verdad? Y todas esas cosas, ¿no? Que la gente, ay sí, cómo no, ¿verdad? Y entonces se va, ¿no? De la iglesia y ahí dijo la verdad, puede ser. Pero se encuentra el pastor y ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué te fuiste de la iglesia? Y le van a mentir. Porque si le dicen, pastor, me caes bien mal, también se oye bien, se oye mal, ¿verdad? Si de por sí que llora el pastor cuando alguien se va, imagínate si le digo la verdad, pues va a llorar más, ¿verdad? Ya no sabe uno ni qué pedir, pero la verdad a veces es necesaria. Luego llega a la otra iglesia, iglesia B, y le preguntan, ¿por qué te fuiste? Si llegan con el pastor de la iglesia, como el pastor de Ágape, como yo no ando criticando ni a nadie, ni a los hermanos, ni a los pastores, ni nada, ¿por qué no critico a los pastores? Porque los pastores son amigos, no comida. ¿Quién dijo eso? ¿Se acuerdan del personaje de Bruce en la película de Buscando a Nemo? ¿Qué decía? Los peces son amigos, no comida. Cuando yo lo oí la primera vez, esos somos los pastores. O sea, yo de ahí agarro mis mejores mensajes de las caricaturas, ¿no? Entonces, hasta dice, pastor, hasta el nombre no se le olvida del tiburón ese, ¿va? Bueno, y entonces, como ya saben que no voy a criticar ni hablar más de otros pastores, pues no vienen ni me van a decir pastor, pero me van a mentir. Pero le van a decir a otras personas de la iglesia a la que se fueron, que se salieron porque allá los hirieron, les dijeron, no me hablaron, y todo eso. A ellos sí, pero al pastor no se lo van a decir. O sea, a final de cuentas, puras mentiras. Nadie dice la verdad. Las razones por qué la gente se va de la iglesia, estas son las verdaderas. La digan o no la digan, las verdaderas. La primera, que esa es la única que yo justificaría que se fuera de la iglesia, porque se murió. No venga a asustarnos, por favor. Ya se fue, no lo vamos a tener aquí disecado, ya Dios le bendiga. Pero otras, por cambio de domicilio. Algunas de estas son positivas y la mayoría son negativas. Por cambio de domicilio, suena bien, ¿no? O sea, a veces las personas, por ejemplo, si hay alguien que dice, pastor, compré una casa allá en Los Magueyes, vendí mi carro para pagar el enganche, somos 6 de familia, me sale muy caro venir hasta la congregación, pero ahí por la casa hay otra iglesia cristiana y pues yo me gustaría irme para allá, ¿verdad? Y todo eso, y cómo la ve y todo eso. Entonces ya, pues más que me diga qué iglesia es, y regularmente si es una iglesia cristiana, le voy a decir adelante, vete, congrégate allí. Quizás por comodidad o por economía. Algunas otras cosas. Porque no le gusta el nivel social de la gente de su iglesia. O sea, en otras palabras, somos muy nacos para algunos. Puede ser. No, es que yo soy educado y yo necesito codearme con gente educada, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir? Bueno, pues hay de todo aquí, ¿verdad? Desde pandilleros analfabetas
hasta personas que tienen posgrados. Pues así debería de ser la iglesia del Señor, ¿o no? Así es, así debería de ser. Una vez vi esta imagen aquí en Ágape, donde estaba un hombre con sus manos levantadas delante de Dios, adorando a Dios, lleno de tatuajes, ¿verdad? Y a su lado otro hombre bien bañadito, bien rasuradito, bien arregladito. Después se tomaron de la mano para orar y seguir adorando a Dios. Un pandillero analfabeta que viene de una extracción de drogas, de destrucción y todo eso, y al lado el director del Departamento de Investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad, además miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, adorando a Dios juntos. Esa es la iglesia, ¿o no? Así debe ser, así debe ser la iglesia. Pues ¿cómo cree que va a ser ahí en el cielo? Ok, va a haber una sección para los pastores, debería. Sufrimos aquí, ¿verdad? Allá, ¿verdad? Con toda la raza, imagínate, sufrimos aquí, sufrimos allá. Ahora, déjeme decirle que no creo que vaya a ser sufrimiento. ¿Sabe qué es lo que yo más anhelo y de veras, me gusta lo que hago aquí, me encanta? Pero ¿sabe qué es lo mejor del cielo? Que allá no voy a ser pastor. Allá no voy a ser pastor. Voy a estar igual que ustedes, como oveja del Señor. Eso va a ser bueno. El otro día estábamos allá en Estados Unidos, algunos de la iglesia que fuimos a pasar la Navidad el año pasado, no hace 2 semanas, sino hace un año. Y entonces me dijeron, ¿va a ir a la iglesia, pastor? Sí, hay que ir a la iglesia. Y voy a hacer en la iglesia todo lo que me hacen los hermanos, se lo voy a hacer el pastor, que ni lo conozco. No llevé Biblia, dije, me voy a dormir ahí delante de él, así con la boca abierta, ¿verdad? Me voy a picar la nariz, voy a mascar chicle. Ahora, está bien si masca chicle, ¿verdad? Si le evita dormirse, ¿verdad? Entonces, voy a hacer y voy a platicar en voz alta, ¿verdad? Y voy a ser un desordenado, ¿verdad? Pero lo más importante, me voy a quedar dormido en su predicación para que sepa, ¿verdad? Lo que se siente, ¿verdad? Y todo eso. Y no llevé Biblia, adrede. Y total, al último, cuando estábamos en la reunión, el pastor, ¿verdad? Nos hizo pasar los que íbamos allá y me puso a mí al final. Y luego ya pasaron todos los que veníamos de aquí, dimos un testimonio y luego me dice, pastor, ahora sí, predique. Y tuve que predicar. Me han dicho que predique muy a quemarropa, pero nunca estando en el púlpito. Estando en el púlpito, predique yo. No traía ni Biblia, hermanos. Y estaba la Biblia del pastor y tenía su predicación y yo la vi, puros garabatos. No le entiendo nada. A la Biblia sí le entiendo, pero esto no, ¿verdad? Y yo, ay, ¿qué digo? Oremos, la oración más larga de mi vida, tratando de recibir inspiración de Dios, ¿verdad? A ver qué, hombre, hablé. Y yo soy de esta idea. Si ya no tengo nada más que decir, ya termino y me siento, se acabó. Si fueron 5 minutos o 10 minutos o lo que sea, bueno, si hay mucho que decir y ya se fue la congregación y ya es de noche, pues no, ¿verdad? Ya tengo que terminar. Y hablé 20 minutos. Ya terminó y pues bueno, pues, Señor, qué cosa, ¿verdad? Con razón se me durmieron todos aquí en Ágape. Pues mira, nomás está aquí también. Y bueno, al final se me acerca un señor y me dice, pastor, gracias por la predicación. Sacó un sobre y me dio un cheque de $300. Y dije, válgame Dios, qué ofrenda. Nunca me habían dado tanto dinero por nada. Sí, porque 20 minutos y ahí no hallaba ni qué hacer. Canten un canto, por favor. Y bueno, pues Señor, gracias, ¿verdad? Y estaba yo por allá, ¿verdad? Y ya nos fuimos saliendo hacia afuera y se me acerca la pastora Pati y me dice, ¿qué te dio el hermano aquel del bigotito? Somecha, pero miren, no hombre, murió. Nada, cómo no, ¿verdad? En diciembre fui otra vez a la iglesia, ya no prediqué, pero andaba buscando al hermano del bigotito. Qué cosa. ¿Por qué se va la gente de la iglesia?
porque no se identifica con la iglesia, especialmente si viene de otra iglesia. Añora su iglesia anterior, tan bonita que estaba, aquí tan desordenados a veces, aquí, ¿verdad? Especialmente, porque cada sede de Agape tiene su propio como identidad, ya lo hemos dicho otras veces. Allá en Agape Oriente nadie entra, pues es el monte, ¿quién va? Nadie. Y aquí tenemos almujeras ahí para la puerta por si alguien, ya saben, ¿verdad? Entra y bueno, ha habido a veces personas y pues ¿qué le vamos a hacer? Estamos aquí nos puso Dios, ni modo. Pero hay gente que no se identifica con la congregación, ni con la visión de la iglesia, ni con la historia de la iglesia, porque uno tiene que identificarse con la historia y empezar a hacer historia con esa iglesia, y ni con el liderazgo de la iglesia, ni sus programas. Viven algunas veces añorando otras iglesias. El que nace aquí, pues aquí se quedó y aquí se acostumbró. Hay personas que se cambian de una iglesia a otra porque no vienen de otra iglesia más pequeña, donde todos eran como una pequeña familia o una gran familia, pero todos se conocen. El pastor no salía los visitaba cada 3 días a su iglesia, porque había poquitas personas de una iglesia como esta y andan todos perdidos. Con 2 reuniones. Oye, es que no he visto a una persona que lo veía aquí en la reunión. Es que ya viene a la primera, ¿verdad? Uy, o ya está yendo al norte. Uy, ¿de qué se trata? Se pierden las personas. Y eso a gente que no le gusta, quiere mantener lo pequeño y por eso se va de la iglesia. Hay personas que se mueven de una iglesia a otra, dicen, o bueno, no lo dicen, acuérdate, o si lo dicen no se lo van a decir a la iglesia que están dejando. Dicen, porque la alabanza y el programa es mejor que la otra iglesia. Que eso no lo sepan otras iglesias. Porque si tú te vas de esta iglesia porque no te gusta la alabanza y lo dices, ¿verdad? No, es que están bien desentonados, están bien feos, o lo que sea, ¿verdad? Esa no es alabanza, no siento a Dios, ¿verdad? Nos va a herir, ¿verdad? O sea, nos va a lastimar a final de cuentas. Pero déjame hablarte un poquito acerca de esta razón. ¿Por qué la gente se mueve de una iglesia a otra? Diciendo, porque allá hay una mejor alabanza y un mejor programa. Las personas que dicen esa razón es porque se han convertido en personas que consumen la iglesia. Y no han entendido el verdadero significado de ser parte o miembro de una iglesia local. Porque si llegas a la congregación y te gusta cómo predicamos y te gusta cómo te atendemos y cómo, ¿verdad? Está la alabanza, el día, ¿verdad? Que allá arriba le muerdan el dedo a uno de tus hijos, un chavillo de esos que tenemos, que es hijo de Drácula. Sí, pues si alguno es hermano de Drácula, debe tener algún hijo, ¿verdad? Y que lo muerde, ¿verdad? Y luego si otro día la alabanza estuvo a tu parecer muy aguada, ahora no sentía a Dios, o la predicación estuvo tan aburrida, entonces tú te vas de aquí y tú vas a pensar inmediatamente, hay que irnos a otra iglesia, porque aquí como que ya no sentimos a Dios, porque la alabanza no estuvo bien. Entonces tú te vas a convertir en consumidor de iglesia. Eso no está bien, porque no es la idea que Dios tiene para la iglesia. Hay gente que se va de la iglesia porque están desilusionados de Dios. Hay personas que Dios no cumple sus expectativas. Querían que le arreglara toda su vida, todos sus problemas y todas sus necesidades, y no lo hace Dios. Dice, no, mejor me voy. Hay gente que no va a la iglesia o se sale de la iglesia porque pierden la confianza en los líderes de la iglesia, y los pastores y los líderes de la iglesia. Otras personas se van de la iglesia porque salen de la iglesia porque han sido heridos por otros cristianos y no han permitido que Dios les sane. Prefieren mejor irse y se llevan la herida donde quiera que van. Hay personas que no entienden el significado bíblico de ser miembro de una iglesia, que es servir en vez de ser servidos, y se van de la iglesia. Y hay personas que se van de la iglesia, y no de una iglesia a otra, sino dejan de asistir a la iglesia porque han perdido el interés
en su crecimiento espiritual y también han perdido el interés en la persona de Dios. Y a Dios no les interesa ni su palabra, ni conocerle, qué es lo que realmente debemos aprender. Prefieren mejor ir a las vías a vender, o quedarse dormidos, o ya no ir, y siempre van a encontrar una excusa para no ir. Muchos creyentes se incorporan a las iglesias cristianas con la expectativa de que ahí les van a servir, les van a alimentar y los van a cuidar. Y cuando no sucede, dicen, son unos hipócritas. Se dicen hermanos, pero no sé de quién. Cuando no sucede lo que esperan. Dios nos puso en la iglesia para servir, para cuidar a otros, para orar por las autoridades, para aprender, para enseñar, para dar y en algunos casos hasta morir por el evangelio. A veces las iglesias están débiles porque los hermanos no entienden en absoluto lo que significa ser miembro de una congregación, o lo entienden mal. Es hora de aclararlo y de hacer lo que Dios nos pide que hagamos y seamos en nuestra congregación. Y hablo por esta, pero también hablo por muchas otras, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo. Es hora de dar y servir. Es hora de disponernos a hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, cuando le habla a los cristianos de Corintio, les dice tres cosas importantes que ya lo leímos. En primer lugar, pertenecer a una iglesia como esta y cualquier otra iglesia es una obra soberana del Espíritu Santo. Nosotros no elegimos pertenecer a la iglesia, sino que cuando tú le entregaste tu vida a Jesús, Dios te dio un pase automático. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Lo leí en el versículo 13. ¿Qué significa bautizar? Sumergir. Fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo por obra del Espíritu Santo cuando tú le entregaste tu vida a Jesús. Ese es tu pase automático. Si tú dices, no, mejor no, ¿verdad? No sé cómo le vas a hacer, ¿verdad? Pero ya estás adentro. Si tú te sales, ya sabes lo que puede pasar. A lo mejor hay personas que se van y ni cuenta se dan que ya están muriendo espiritualmente. Cuando recibimos a Jesús, nos convertimos en parte de ese cuerpo. En segundo lugar, Pablo dice que ser miembro del cuerpo de Cristo termina siendo un asunto obligatorio. Yo sé que muchas personas han tomado la iglesia como algo optativo. Claro, porque para ellos ir al cine, ¿verdad? Llegar al cine y ver allí 14 salas y escoger una de ellas es a puro gusto de cada quien. Pero cuando una persona se hace creyente y mira que ha sido inmerso en el cuerpo de Cristo y es parte de una nueva familia, allí ya no queda la opción. Yo sé que suena fuerte, oiga pastor, pero que nos está obligando a algo. Mire, déjeme decirle, y eso que en Ágape somos bien blanditos, ¿eh? Hay congregaciones cristianas, ellos hacen esto. Yo no estoy diciendo que eso está mal. No estoy diciendo si lo que muchas iglesias cristianas lo hacen está mal. No estoy diciendo eso. Simplemente lo hacen. Aquí no lo hacemos. Tú llegas a una congregación, te piensas a congregar de ese tipo de iglesias. Y estás allí durante 3, 4 meses, 6 meses y de repente, ¿verdad? Se acerca el pastor contigo, bueno, ya tienes amistad algo con él y le dice, ¿no le gustaría ser miembro de la iglesia? Y tú dices, ¿qué acaso ya no soy parte de la iglesia? No. Aquí para ser miembro tienes que llenar una solicitud, después y tener un buen testimonio durante 6 meses y después o un año, no sé cuánto, después la solicitud, cuando tengamos una reunión del general de toda la congregación, o sea, toda la iglesia se reúne, entonces votamos para recibirte como miembro de esta iglesia o no hasta nuevo aviso. Así lo hacen. Pero si te recibimos, te vamos a pasar y a leer la cartilla.
además de hacer un examen y de aprenderte los estatutos de la iglesia, literal, entonces, y te tienes que aprender de memoria, te vamos a inscribir, eres miembro. Luego, tienes que dar tus diezmos. Aquí en Agape hay muchos que los dan anónimos porque piensan que es bueno ser anónimo, ¿verdad? Pero no sabe que Dios los está viendo, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, aquí ya cuando tú eres miembro de esa iglesia, allí no hay anónimos. Allí afuera, en la puerta de afuera, en la entrada, ponen la lista de todos los hermanos que diezmaron, de todos los miembros, y los que no en el mes anterior. Ay, caray, yo ni di nada, ni el diezmo del aguinaldo, ni di nada, me lo gasté todo, ya lo debía todo. Bueno, tu nombre va a estar ahí, ¿verdad? Juan Camaney. Antes era Juan Pérez, pero como está aquí, mejor eres Juan Camaney, ¿verdad? Es que siempre, yo siempre decía Juan Pérez, que acá no hay ningún Juan, no, ya tenemos rato aquí con Juan, ¿verdad? Entonces, mejor Juan Camaney, ¿verdad? Entonces, ahí aparece tu nombre y tu casita así en blanco. Ay. Se siente igual que aquellos que no aportan en las privadas donde viven y entras y dice tu nombre, ¿verdad? Colonos morosos y tu nombre en rojo. Yo que tú mejor ni vivía en esos lugares, si no vas a pagar, ¿verdad? Pero bueno, es otra historia. Y entonces, allí todo es obligatorio. Y si no llegas a la reunión, y si ya no vas a la iglesia, esa iglesia, y pasaron ya 3 meses, te llaman para que mandes el diezmo. Pues así es. Ahora, eso es lo que ellos hacen, cada quien. Aquí no. Pero no por esto significa que no termine siendo, según la Biblia, un asunto que debe estar en tu corazón para obedecer. Finalmente, los miembros del cuerpo de Cristo, según lo que dice Pablo, se preocupan unos por otros. Así lo dice la Biblia. Porque somos miembros los unos de los otros. No hay razón para dejar a tu familia, sino más bien hay que preocuparse unos por otros. Yo comparto esto porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la Biblia: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso dice la Biblia. Sepamos cómo conducirnos. ¿Qué significa ser parte de una iglesia? Porque cuando Dios te mueva de esta iglesia, ya sea por motivos regulares, normales, como geográficos, o porque te mandaron a trabajar a Tijuana, ¿verdad? Lo que sea, allá donde estés, en tu nueva iglesia, abraces la visión de ese pastor, de esa iglesia, su liderazgo, y seas tan fiel como fuiste aquí, y Dios te va a bendecir allá también. Esa es la idea, y eso es lo que Dios quiere para nuestra iglesia. Queremos fortalecer la congregación Ágape, pero jamás fortaleceremos la iglesia si nosotros, los de allá atrás, ¿verdad? Y los de acá enfrente, no nos fortalecemos y fortalecemos ese compromiso al ser parte de una iglesia local como esta. Amén. ¿Estamos? Ok, vamos a orar. Póngase de pie, por favor.